Hay mucho por hacer en la movilidad de Aragón y su capital, Zaragoza, y estos días se han conocido planes para impulsarla. Dos iniciativas, una sobre mejoras en los trenes regionales y otra para la extensión del actual trazado del tranvía en la capital maña, que lleva mucho tiempo en planes, con diferentes propuestas y que ahora podría coger fuerza. Vamos a comenzar por la iniciativa que afectaría a las comunicaciones por tren en toda la región, donde unos viejos conocidos, la Alianza Ibérica del Ferrocarril, a cuyo portavoz entrevistamos hace poco en el canal, ha dado a conocer un plan para cubrir con trenes regionales la línea de cercanías de Zaragoza, donde ha trasladado al Ministerio de Transportes un detallado plan para pasar de 50 salidas de trenes al día a 100 en 2024, asegurando que se trata de una propuesta sencilla y que no requiere de grandes inversiones. La idea se basa textualmente en optimizar el uso de los recursos existentes, ampliando la frecuencia de trenes y recuperando la confianza de la población aragonesa con un servicio regular y fiable. Iniciativa similar a lo trasladado meses atrás en otras zonas del país y que huye de grandes obras o inversiones, volcándose en optimizar las ya existentes y que permitiría doblar los servicios ferroviarios fuera de la alta velocidad, defendiendo que todas las líneas del país deberían contar con al menos 4 servicios diarios por línea, una cifra a la que Aragón ni se acerca, después de la sustitución en 2021 de las líneas que se llamaron deficitarias por servicios de autobuses y taxis, algo que afectó notablemente a los usuarios de las líneas de Monzón, Monegros, el Valle del Jalón o Teruel y que han protestado reiteradas veces para lograr recuperar esos servicios ferroviarios perdidos. Viajar en tren nunca fue tan fácil. En trenes.com encuentra y reserva tus billetes de Renfe, Wigo, Irio y muchos otros países europeos. Vive experiencias únicas a bordo y recuerda, si vas sobre raíles, está en trenes.com. El objetivo a alcanzar con esas correcciones propuestas es que cualquier persona que viva cerca de un área con ferrocarril pueda ir a la capital de la comarca, a la capital de provincia o a la capital de la comunidad autónoma, en este caso Zaragoza, en un viaje de ida y vuelta en el mismo día. Detalle clave para hacer interesantes dichos servicios y que más gente se suba al tren. Y una de las claves para alcanzar estos objetivos es la integración de la línea de cercanías Casetas-Miraflores en el mapa de los trenes regionales, pues todos tienen entrada y salida en Zaragoza, junto a una ampliación de la línea de Teruel hasta Muel y de la línea de Caspe hasta Fuentes de Ebro. De esta forma, la alianza pediría incrementar las frecuencias en el eje Zaragoza-Huesca para que haya un tren cada 60 minutos en hora punta y cada 2 horas en el resto de casos, además de pasar de 2 canfraneros por sentido diarios a 4. Un ejemplo este último ahora fuera del sistema por obras, pero que cuando funcionaba tenía solo 2 servicios y a horas muy poco interesantes. El plan incentivaría además mejores conexiones diarias entre Zaragoza, epicentro de la región, con Huesca o Teruel, recogiendo el incremento de las frecuencias de los 7 corredores ferroviarios de Aragón, es decir, la línea Zaragoza-Castejón, que enlaza con Pamplona y Logroño, que pasaría de contar con 9 trenes diarios a 1 por hora, mientras que el Zaragoza-Calatayud-Arcos de Jalón contaría con un convoy más de alta velocidad, alcanzando así los 16 diarios y pasaría de 8 a 12 regionales. En la línea Zaragoza-Teruel, la alianza propone pasar de 8 trenes al día a 1 cada 2 horas. El enlace con Valencia pasaría de 6 trenes al día a 8, mientras que en el corredor que va de Zaragoza a Caspe se propone un incremento desde 6 trenes al día a 10. Por su parte, el eje Zaragoza-Lleida se quiere aumentar el número de trenes de 6 a 10 en el tramo hasta Binefar y de 4 a 10 en la línea Monzón-Lleida. Este plan llega tras unos años de gran bajada del uso del tren en la comunidad, en los que se han unido las obras en la línea a Teruel y Sagunto y las mejoras hasta Canfrán, así como el duro revés por la idea de sustituir las líneas de ferrocarril llamadas deficitarias por taxis y autobuses a demanda, pues se aludió al bajo uso de las líneas para terminar con su financiación. Ahora veremos cómo evoluciona esta idea y a qué ritmo.
Centrándonos en la ciudad de Zaragoza, recientemente se ha conocido el plan para ampliar el trazado del tranvía, que estos días además ha enseñado los 2 primeros modelos de las nuevas unidades Urbos, que pronto empezarán las pruebas en la calle y reforzarán el servicio, todavía deficitario a pesar de su gran uso, demostrándose también claramente insuficiente en una ciudad muy limitada en cuanto a red de transporte público más allá del bus. La actual línea cruza la ciudad por el centro de norte a sur y desde hace mucho tiempo se ha intentado impulsar un plan para extenderla de este a oeste. Ahora el ayuntamiento ha sacado adelante, casi por unanimidad, un plan para llevar el tranvía hasta el área de plaza y que incluiría paso y parada por lugares como la estación de Delicias. Todavía es muy pronto para hablar de los datos relevantes como extensión, paradas, costes de la obra o un calendario plausible, pero el tranvía y su ampliación fue uno de los temas más recurrentes durante la pasada campaña electoral a la alcaldía y ahora parece haber logrado el respaldo suficiente para haberlo hecho una realidad en pocos años. Un nuevo trazado que conectaría al fin de forma eficiente el inmenso área comercial e industrial de Plaza, donde también se ubican la feria de la ciudad o un importante centro comercial, que cada vez se ven más estrangulados ante la ausencia de medios de transporte alternativos al vehículo rodado. Todo indica que el nuevo recorrido partiría de la avenida de César Augusto para transitar por Conde de Aranda, Avenida de Madrid y Avenida de Navarra, donde pasaría por Delicias, para salir al fin hacia el área de plaza, aunque habrá que esperar a que el proyecto se asiente y concrete al detalle ante las muchas alternativas posibles. Veremos cómo evoluciona este proyecto de gran relevancia para la quinta ciudad de España y si los planes presentados para la mejora de los trenes de la región llegan a buen puerto. Suceda lo que suceda, estaremos atentos para contarlo. Suscríbete al canal y recuerda que el camino más largo se inicia con un primer paso.